Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Normalmente cuando una empresa me envía un teléfono de estos indestructibles, lo que hago es destrozarlo, tirarlo, quemarlo, ponerle petardos, lo he hervido, lo he congelado, le he disparado y realmente al final lo acabo destruyendo. Inclusive consigo pasar un coche por encima y siguen durando, pero al final los estropeo. La cuestión es que siempre son teléfonos que son para llamar, ver algún vídeo, películas, jugar, hacer alguna foto y ya está. Son teléfonos normales y corrientes. Pero en este caso, este teléfono no lo voy a romper. Y vosotros diréis, bueno, si es un teléfono irrompible, estos Giga Experimentos tendrás que hacer un test extremo. Sí, debería, pero es que esto es una herramienta de trabajo, porque no es un teléfono normal y corriente, tiene un montón de cosas que me van a venir súper bien a mí o a cualquier persona que se dedique un poco al sector de la industria y, bueno, electricidad, electrónica, aires acondicionados. Bueno, no os adelanto mucho más, solo deciros que este teléfono es una herramienta de trabajo. ¡Comenzamos! La mayor virtud de este smartphone AMG Glory G1S es su cámara térmica. Tienen una resolución súper buena comparado con otros terminales de esta gama de precios. Es un teléfono, vamos a decir, económico para lo que ofrece. ¿Y qué utilidades nos va a servir a nosotros? Bueno, en el día a día supongo que para temas curiosos, por ejemplo, para saber si nuestra casa está bien aislada. Podremos ver las paredes, podremos ver la fachada que nos da el sol, si realmente ese calor del sol atraviesa la pared de ladrillos o de lo que esté hecha y nos llega a nuestra casa, que en mi caso está súper mal aislada mi casa, pero para profesionales electrónicos, electricistas, instaladores de aire acondicionado, fontaneros, esto es una herramienta de trabajo brutal. ¿Por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, en el caso de los electrónicos, si hay una tarjeta electrónica donde hay un componente que está sobrecalentado. Eso es sinónimo que hay una falla, hay un cortocircuito, hay algo en la placa que está generando ese excesivo calor, y eso lo podemos detectar gracias a esa cámara térmica. Para electricistas lo mismo, cables de poca sección que están recibiendo mucha intensidad, mucho paso de corriente, se van a calentar. Magnetotérmicos, diferenciales, cualquier componente eléctrico que esté por encima de sus valores normales de temperatura es sinónimo que hay un fallo o un problema en él. ¿Y qué ocurre ahora con el tema de la fiebre? Todo el mundo, uy, es que tiene fiebre, uy, ese igual tiene el bicho, ¿no? Igual está contagiado. Bueno, pues podremos ver tanto de seres humanos como de animales, nuestras mascotas, si tienen fiebre, y tan sencillo como apuntar, ver la temperatura que indica, siempre la pantalla indica la temperatura máxima y la mínima, y podemos en un punto específico centrar también y veremos. En caso de los humanos, pues ya sabéis, más o menos la temperatura normal son 36,5, 37, todo lo que pase de 37 es entre 7,5 es fiebre segura, y si tiene más, oye, pues es que esa persona está enferma. Y en los animales es muy curioso, por ejemplo en mis gatitos tenemos el hocico que está mucho más frío que el resto del cuerpo, las orejas, las patitas, bueno, siempre hay partes en los animales y en las personas que están más frías y más calientes. Muy curioso ver esos datos. Otra cosa que podemos hacer con la cámara térmica es espiar. Por ejemplo, nosotros tenemos alguien en nuestra casa y no queremos que toque o se siente o haga algo en X sitio. Por ejemplo, la consola. Hemos castigado a nuestros hijos o a nuestro hermano, no queremos que toque nuestra consola, lo que sea. ¿Y qué pasa? Que nos vamos de casa, volvemos y, bueno, no sabemos si lo ha cogido, no lo ha cogido, o en caso que se haya sentado en un sitio donde no queremos que se siente, pues esto durante un montón de tiempo va a ser capaz de detectar el calor de ese aparato. Aunque pongamos la mano encima, a lo mejor son cambios muy sutiles, pero si ese electrodoméstico o ese sitio donde nos hemos sentado o se han sentado sin permiso ha sido usado, podremos detectarlo mucho tiempo después. Luego también incorpora una cámara de infrarrojos que está súper bien para detectar, por ejemplo, los fallos en los mandos a distancia. Simplemente tenemos que ver si el fallo del mando, bueno, está en las pilas, eso siempre hay que verificarlo primero, o está en el emisor infrarrojo
que hay normalmente en todos los mandos a distancia en la parte frontal. Enfocamos al diodo de infrarrojos y al apretar un botón tiene que emitir luz. En este caso, las pilas son correctas y el mando está emitiendo. Por lo tanto, posiblemente sea problema del receptor que no está recibiendo bien la señal, ya que si está siendo bien emitida, inicialmente el mando es correcto. Y otra cosa que me ha flipado es los láser. Ya sabéis, estos típicos láser, ¿no?, que podemos comprar para jugar con nuestras mascotas o para señalizar cualquier cosa en un trabajo. Imaginaros, estamos de fontanero instalando y decimos, mira, aquella tubería que pasa por ahí, pero esa tubería no se puede acceder porque está muy lejos y cuesta el diferenciar entre tantas tuberías, y podríamos señalar exactamente a qué punto queremos que la gente mire. Pues tenemos también, en este caso, bueno, tiene sensor de huellas, así que simplemente con la parte trasera lo desbloquearíamos. Con este botón naranjita apretamos seguido y mirad lo que pasa. No sé si se verá, ahí. En la parte frontal tenemos láser. Y esto, pues lo dicho, sirve exactamente igual que puede servir para señalar en nuestro trabajo y decir, oye, cuidado que ahí una tubería no está bien, este cuadro eléctrico justo en ese punto, o jugar con nuestras mascotas, que siempre viene súper chulo el poder jugar con el láser y entretenerlo. Volvemos a apretar seguido y se apagaría. Una opción que yo creo que en pocos móviles viene el que tenga puntero láser. Y por si no lo había dicho, este teléfono es irrompible dentro de lo que se entiende irrompible en estos smartphones de grado militar. Podemos golpearlo, podemos sumergirlo, se nos cae por una escalera, se ensucia de barro, de polvo, lo que sea. Inicialmente no va a sufrir daños y os puedo asegurar que he maltratado muchos smartphones de este tipo. O sea, no necesitan ni funda, es que ya están blindados. Tarda muchísimo en romperse, ya sea la parte trasera o la parte delantera, da igual. Son teléfonos muy resistentes, pero lo dicho, en este caso no lo voy a maltratar porque esto a mí me va a servir muchísimo y, oye, pues es una herramienta que creo que tiene muchísima utilidad. Y como no va a ser todo el rato el trabajar o el hacer uso de esas cámaras de atrás, que tengo que decir que las fotografías, bueno, aquí podréis ver algunas muestras de lo que son fotografías, tanto con la cámara delantera, con la cámara trasera. No es un móvil que realmente su punto fuerte sea la fotografía. Es una herramienta de trabajo que nos permite documentar con algún retrato, bueno, alguna foto puntual, decir, mira, pues pasa esto en el trabajo, he hecho una foto a tal instalación y ya está, va a quedar suficientemente bien, pero no es la típica cámara de smartphone de alta gama que nos va a dar una resolución brutal tanto en foto como en vídeo. Simplemente es para dejar documento de algo que queramos guardar y ya está. Por ese punto, bien, cumple su función más que de sobra. Pero podemos entretenernos en esos momentos de hobby, de descanso laboral. Evidentemente, podemos reproducir vídeos de YouTube sin problema. Tiene una pantalla que se ve muy bien, bien de colores, bien de iluminación. El sonido, sin ser exquisito, suena suficientemente fuerte como para poder disfrutar de cualquier vídeo o película. Y además su procesador es del año pasado, es del 2021. No es el más nuevo, pero podemos jugar a juegos actuales sin problema. Yo he estado descargándome algunos juegos y, bueno, los típicos estos que ya requieren bastante teléfono, los mueve, como veis, totalmente disfrutables para esos ratitos de ocio que siempre un smartphone nos puede brindar. Así que si estás buscando un smartphone resistente, muy duro, sumergible y con la característica de tener una muy buena cámara térmica dentro de un smartphone con puntero, con cámara de infrarrojos, bueno, ya veis, es un smartphone que os va a servir como cualquier otro para el uso típico del smartphone. Y además, si eres un manitas, si eres una persona que le gusta el taller, el experimentar, o en tu trabajo te requiere el poder conocer temperaturas en cualquier momento, a cualquier distancia, es como si está a 50 metros, tú apuntas y verás a qué temperatura está ese objeto sin problema, de día, de noche, eso no tiene que ver. Esta cámara es de 10. Yo os dejo en la descripción del vídeo enlace a este móvil y, bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y suscribiros al canal de Llega Experimentos para otro vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.